Me han preguntado mucho de qué opino sobre la reforma judicial. He escuchado a muchísimos colegas, a muchos periodistas, políticos, comentócratas opinar, pero me parece que no se han tomado 10 minutos para leer lo que fue la propuesta de reforma judicial presentada en febrero de este año. ¿Y por qué lo digo así? Porque me parece que hay muchos puntos que son relevantes, que son importantes y que son necesarios. Y la mayoría de la gente se ha ido única y exclusivamente respecto a la elección directa que tendría que haber de ministros, magistrados y jueces, todos del orden federal y por consecuencia también en el fuero común. Me parece que la mayoría de los reclamos que existen en este país a los impartidores de justicia tienen que ver con el fuero común, pero el fuero federal, por supuesto, que ha tenido grandes deficiencias. No podemos seguir teniendo un poder judicial del siglo pasado. No podemos seguir teniendo un poder judicial que no es cercano a la gente. No podemos seguir teniendo un poder judicial que está autorregulado por sí mismo, cuando tiene un consejo de la Judicatura Federal que forma parte del mismo poder judicial. No podemos seguir teniendo una Suprema Corte de Justicia que no atiende, ¿no?, al llamado de la sociedad cuando se busca y se procura que impere la justicia sobre la legalidad. Y tenemos un grave problema, porque hay muchas materias que la realidad es que la gente nunca interactúa con los jueces, con los magistrados y mucho menos con un ministro. La ventaja que se ha tenido a lo mejor en el derecho penal y ahora con la apertura de los juicios orales en materia civil y en materia familiar es que ya directamente el postulante, el litigante, tiene la oportunidad de estar de forma directa con el juez y que él sea quien valore. La realidad es que cuántas veces se tiene esa oportunidad. No pasa uno durante muchísimos años de hablar con el secretario de acuerdos o el secretario proyectista porque los jueces nunca tenían tiempo de atender a la gente, porque les molestaba, desde el hecho de tener que llamarlos señoría. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no existe transparencia en el Poder Judicial. Y yo lo he platicado con varios colegas en el mismo colegio de abogados, en donde participo como miembro, y les digo que en lugar de estar en las redes sociales criticando o en diferentes medios de comunicación, pues tendríamos que participar. Vamos a tener la oportunidad histórica, los abogados, los postulantes, los litigantes, los miembros del Poder Judicial, de realmente participar en todo lo que va a ser la discusión de la reforma al Poder Judicial, que se va a llevar a cabo, porque aparte es necesaria. Necesitamos un Poder Judicial que sea mucho más cercano a la gente. Necesitamos un Poder Judicial que esté en el siglo XXI. Necesitamos un Poder Judicial que no sea corrupto. Necesitamos un Poder Judicial donde no exista nepotismo. Necesitamos un Poder Judicial que sea mucho más abierto a la sociedad mexicana, que no sea tan distante. Necesitamos una mejor comunicación social del Poder Judicial. La gente tiene que entender qué sucede y cómo suceden las cosas. No puede seguir pasando lo mismo. Y yo le pregunto a la gente que en alguna ocasión ha tenido la necesidad de caer por cualquier circunstancia de la vida a un juzgado, ya sea del fuero común o del fuero federal, se darán cuenta que duran años estos juicios, que muchos de ellos son tecnicismos, que se tiene que estar generando gastos porque desde que necesita hacer una notificación, hacer un oficio, todo tiene que ser por medio de dádivas, por la famosa economía procesal. Y me parece que ya llega el momento en que el abogado tiene que realizar la función del abogado y no solamente ser un gestor entre la autoridad y su representado. Me parece que hay muchos abogados que saben que es necesaria esta reforma al Poder Judicial, pero que tienen miedo de hablar. ¿Por qué? Por las consecuencias que puede existir dentro del medio jurídico, del medio judicial, que no ven con buenos ojos que uno puede emitir una opinión. Puedo entender el hecho de que como no han leído la propuesta, como no han participado todavía en lo que serán los foros a discutir, pues obviamente creen que cualquier persona puede llegar y ser juez, cuando obviamente pues hay requisitos que son necesarios y obligatorios, como tener una licenciatura en Derecho, tener cuando menos 5 años de estar ejerciendo
profesión de forma comprobable, pero me parece que todos aquellos juzgadores, por supuesto que tienen que cumplir con una característica todavía mayor y que puede ser por medio de un examen de oposición. Porque no es nada más el llegar y decir vamos a poner a la gente más popular, no. Es que la gente conozca quiénes van a ser los juzgadores en este país, que la gente conozca cómo es el Poder Judicial, que conozcan y que sepan que ya no va a dejar de existir el Consejo de la Judicatura Federal para convertirse en dos órganos, uno administrativo y otro de investigación, por los posibles hechos de apariencia delictiva que pueda hacer. Que exista transparencia respecto a los recursos multimillonarios que se manejan dentro del Poder Judicial y que además abre la posibilidad a miles de personas que forman parte del Poder Judicial, del Foro Común o del Foro Federal, de participar para poder acceder a ser jueces o magistrados. Hay que entender, y es de ser muy claro, la mayoría de los poderes judiciales, tanto estatales como a nivel federal, es por medio de compadrazgos, de amiguismo, de tener un padrino. ¿Por qué el nepotismo que existe en el Poder Judicial Federal y de muchísimas entidades federativas? Esa es una realidad que no la podemos cambiar. Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo aceptar cuál es la problemática y cuál es la realidad. Y otro de los puntos que me parece que no está gustando dentro del gremio jurídico es el que tengan responsabilidades los abogados postulantes. Y me parece que es muy importante para que acabemos con las chicanas, acabemos con la corrupción, acabemos con los fraudes procesales. Me parece que es importante. Queremos tener un sistema jurídico de primer mundo, tenemos que actuar como abogados litigantes, como postulantes de primer nivel, tener ética y valores. Sé que muchos compañeros, ¿no? A lo mejor, pues, criticarán los comentarios que yo pueda realizar o el video que estoy realizando, pero muchos de ellos en confianza me lo han dicho que sí es necesaria una reforma judicial. Lo sabemos, el Poder Judicial lo sabe. México votó y fue a las urnas porque quería que se llevara a cabo el Plan C. Ahora lo importante es saber cómo se va a implementar. Y no nos quejemos el día de mañana si no participamos. ¿Queremos opinar? Participemos. Muchos somos maestros, damos clases en diferentes facultades, formamos parte de barras o de colegios de abogados, hagamos el trabajo que tenemos que hacer y no nada más nos quejemos por quejarnos. Me parece que la sociedad mexicana votó porque no le gusta el sistema judicial que tenemos, el cual es distante, es poco ético y que lamentablemente prioriza la legalidad sobre la justicia. En materia penal, con este cambio de sistema, lo que se buscaba era copiar un sistema anglosajón como el de los Estados Unidos, en donde un jurado popular de ciudadanos comunes y corrientes que no conocen de leyes iban a determinar si una persona es inocente o culpable. Y desafortunadamente en nuestro país hicimos todo a la mexicana y le quitamos el jurado. Entonces quitamos la justicia sobre la legalidad y terminamos teniendo un sistema legaloide que al día de hoy, de acuerdo a las necesidades sociales y de derechos humanos, no existen en el país. Entonces creo que la reforma judicial no solo va a ir, sino que aparte es necesaria. Y si no estamos de acuerdo en algo, participemos para que el día de mañana no solo nos estemos quejando. Tenemos que participar, tenemos que alzar la voz, tenemos que dar nuestro punto de vista. Si no lo hacemos, no nos quejemos.